La aclamación del Evangelio. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre: Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitará de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y ahora les invito a escuchar la homilía de este domingo, segundo domingo de Cuaresma, en que Jesús, en este Evangelio de San Marcos que acabamos de escuchar, tomó consigo a Pedro, a Santiago, a Juan, y subió a un monte alto. Bueno, el monte que representa en la Biblia la presencia de Dios. Bueno, podríamos decir que Jesús, queriendo estar en la presencia de su Padre en este monte, entonces ahí se transfiguró en su presencia, en la presencia de Pedro, Santiago y Juan. Entonces, bueno, vemos a unos 3 apóstoles contentísimos, ¿no? Y Pedro tomando la palabra: qué bueno estar aquí, hagamos 3 chozas. Entonces fue una experiencia maravillosa. Podemos leer desde las palabras de Pedro que fue una experiencia sin igual, y por eso, bueno, a Pedro, me imagino también Santiago y a Juan, ¿no?, querían quedarse ahí, ¿no? Me hace imaginar de vez en cuando participamos de un retiro, que el retiro fue tan bueno, puedo decirlo de esta manera, pero que he sacado provecho del retiro. Entonces me llené de Dios, de su presencia, entonces me sentí muy bien, dispuesto para conquistar el mundo, ojalá también dispuesto para hacer cualquier cosa para Dios. Entonces muchas veces, ¿no?, muchas personas se me han acercado y me han dicho: Padre, no quisiera volver a casa, ¿no? Pero de vez en cuando yo también decía: pero hay que bajar de la montaña, ¿verdad? Hay que ir a Jerusalén, porque sabiendo Jesús lo que él esperaba en Jerusalén, ¿verdad? Y sabiendo lo que nos espera, ¿verdad? En la vida común, en la vida diaria, en el trabajo, el estrés que nos espera, o de pronto en la familia, las dificultades, ¿verdad?, que nos esperan. Entonces quisiéramos estar todo el tiempo en oración, pero no, hay que enfrentarse con las dificultades y teniendo a Dios en nuestra vida, ¿verdad?, lleno de Él, entonces podemos superarlas. Así esperamos, ¿no?, a superar, ¿no?, esta pandemia, ¿verdad?
¿verdad? Esperamos de que dentro de poco, bueno, estará con nosotros un poquito, pero lo vamos a superar. Así somos, gente de fe, gente de esperanza, y Jesús es nuestra esperanza. Es lo que Abraham en la primera lectura entendió. Entonces confiaba en Dios, ¿verdad? De todo su ser, de toda su alma, hasta que cuando Dios, ¿no?, le dio a Isaac, ¿no?, su hijo, y bueno, viendo Dios, me imagino cómo Abraham amaba a Isaac. Entonces Dios quiso ponerle a prueba, nos dice la primera lectura, ¿verdad?, del Génesis. Dios lo puso a Abraham a prueba, diciéndole, no, Abraham, quisiera que me ofrezcas en sacrificio en el monte que yo te indicaré a tu hijo Isaac. Y Abraham, bueno, sin muchas preguntas, entonces quiso ofrecerle, y cuando estaba a punto de ofrecerle a Dios a su hijo Isaac, y el ángel de Dios de decirle, bueno, no descargues la mano contra tu hijo, no le vayas a hacer daño, porque ya me doy cuenta que temes a Dios. El santo temor de Dios, ¿verdad? Es este santo temor. No es que me da miedo de Dios, que me va a castigar, ¿no?, al primer pecado, viene ahí, no, y me da, no es eso. El santo temor de Dios es este temor que me invita a hacer la voluntad de Dios. Amo a Dios tanto que temo ofenderlo, que temo no hacer lo que Él me va diciendo. Pero Abraham escuchó, Abraham fue obediente. Entonces por eso Dios bendijo a Abraham, entonces con una descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Entonces por solamente querer, ¿no?, por solamente obedecer. No, imagínense, Abraham pudo haber dicho, yo tengo a mi hijo único, ¿no?, Isaac, entonces no lo voy a ofrecer. Dios, tú no me lo diste, entonces fue el fruto de mí y de mi esposa, ¿verdad? Entonces es mi único hijo, no te lo voy a ofrecer. Pero no, Abraham no pensó así. Bueno, si Dios me ha dado todo, entonces a Dios se le devuelvo todo. Muchas veces religiosos, religiosas, padres, es la misma reflexión que pueden haber hecho de que ¿qué tengo de más precioso para ofrecerle a Dios? Si todo me fue dado, como decía San Pablo, ¿qué tienes que no te fue dado? Entonces hasta tu vida te fue regalado. Entonces, bueno, si mi vida es el don más precioso que tengo, entonces la voy a ofrecer al Señor, ¿no? Algo parecido. Entonces Abraham dijo, bueno, si tengo un hijo ahorita, es Dios quien me lo ha dado. Entonces, bueno, si Dios me pide este hijo, se lo voy a ofrecer. Y por hacer eso, por obedecer, entonces, bueno, fue bendecido más y más, ¿no? Entonces, creo que el mensaje que Dios nos quiere dar a través de ese segundo domingo de Cuaresma es eso: caminaré en la presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en la presencia del Señor, haré lo que me pide el Señor. Por eso en el Evangelio se daban cuenta cuando los tres ahí preocupados en querer hacer tres chozas, queriendo quedarse ahí para seguir contemplando, ¿no?, esta maravillosa experiencia de la transfiguración de Jesús. Pero ahí, no, mientras que estaban pensando en lo mundo, pero se formó entonces una nube que los cubrió en sombra y apareció la voz con este mensaje: este es mi hijo amado, escúchenlo, escucha. Entonces nos hace pensar que los israelitas, a través de su historia de salvación, no han querido escuchar a Dios, ¿verdad? Entonces, no, Shema Israel, el famoso Shema Israel, escuchen Israel, no tengan esta cabeza dura, no sean tercos que no quieren escuchar, ¿verdad? Es como hoy en día. Por eso
el Evangelio, cada vez que se proclama, ¿no? Cada vez que la escuchamos, entonces se hace actuar, ¿no? Hoy en día, ¿verdad? Mucha gente terca, mucha gente con un corazón cerrado, no le entra ni agua, nada, ni sangre. Entonces no quieren hacer la voluntad de Dios, no quieren escuchar al Hijo de Dios. Y por eso en muchas ocasiones, y voy a seguir diciéndoles, invitándoles, ¿no? Con mucho amor, con mucha caridad, ¿verdad? De que vengan a misa, ¿verdad? Bueno, ahorita, bueno, no estamos teniendo la misa en nuestras iglesias, pero en vivo, ¿verdad? Ojalá que tengan una Biblia en su casa. Cuando vamos a volver a tener las misas, por favor, vengan a misa. Ahorita no sacan un tiempito para ver la misa en vivo en nuestra página, ¿verdad? O otras misas, bueno, que haya alrededor del mundo, en su país, lo que sea. Entonces, como manera para leer la palabra de Dios, para que podamos dejar que Dios nos hable, para que poco a poco vamos a discernir la santa voluntad de Dios en nuestra vida, y ojalá que podamos cumplir, que podamos ser como Abraham, obediente a la palabra de Dios y hacer lo que nos va diciendo. Sería llegar a ser como muchos israelitas que basaban su vida sobre la palabra de Dios, y ojalá que podamos decir como Pedro: Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros sabemos que tú eres el Mesías, ¿verdad? Qué bonito la profesión de fe de Pedro. Ojalá también que esta profesión de fe sea nuestra, de que a pesar del trabajo, a pesar de estar ocupados en muchas otras cosas, fiestas, lo que sea, bueno, no tanto en esta pandemia, pero a pesar de nuestras actividades diarias, podamos sacar tiempo a la escucha de la palabra de Dios, meditar esta palabra de Dios y dejar que nos guíe, y escuchar la voz de Dios a través de su palabra en la Biblia, porque es ahí solamente que podemos encontrar esta palabra de Dios. Porque si no, ¿a dónde? Si no es en la iglesia, si no es en la Biblia, ¿a dónde vamos a encontrar esta palabra de Dios, queridos hermanos y hermanas? Ojalá que poco a poco caemos en cuenta de que sin esta palabra nada somos. Que el Señor los bendiga ahora y siempre.